Don Ricardo, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y un abrazo. Me imagino que está usted allá en Villanueva. Claro, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Efectivamente, me encuentro aquí en mi casa en Villanueva. Gusto en estar aquí en este programa, gracias por la invitación. Y qué placer, de verdad. Agradezco mucho que haya aceptado. Vamos a platicar un poco. Quiero contarles quién es don Ricardo Córdoba. Él es abogado y notario, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, donde obtuvo ese título. Tiene una maestría en gestión pública y liderazgo en la Escuela de Gobierno y en la Universidad de Internaciones. Y cuenta con el cierre de pensum en el doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dice acá que ha practicado su profesión como abogado y notario por más de 19 años, en el sector público por más de 8 años durante el periodo 2012-2020. Mantuvo el cargo de secretario de la Municipalidad de Villanueva, donde adquiere los conocimientos legales, técnicos y sociales necesarios para dirigir y resolver las necesidades del municipio, quedándose con la satisfacción que durante los años de servicio dentro de la municipalidad pudo servir a los vecinos del municipio. Así que bienvenido, don Ricardo. Vamos con la primera pregunta. Basándonos en su experiencia profesional, ¿cómo puede traer toda esta experiencia para poder dirigir la municipalidad de Villanueva? Claro, eh, buenas noches. Como efectivamente estaba usted diciendo dentro de mi biografía, yo ya estuve en la Municipalidad de Villanueva como secretario municipal por el periodo de 8 años. Así que tengo el conocimiento legal de cuáles son los procedimientos que se necesitan implementar para poder desarrollar los proyectos o para hacer las obras sociales, que eso es muy importante. Desgraciadamente muchas personas desconocen estos temas y cuando llegan a la municipalidad, pues no saben qué hacer, ¿verdad? Eh, Usualmente las personas se tardan para entender cómo funciona una municipalidad. Recordemos que no es lo mismo estar en el sector público que en el sector privado. Cuando llegan a una municipalidad o al sector público, las personas se tardan entre año y medio y 2 años en comprender cómo jurídicamente funciona el Estado, en este caso la municipalidad. Entonces yo ya tengo ese atajo porque yo ya viví, yo ya pagué ese derecho de piso y por lo tanto yo ya tengo esa capacidad de poder desenvolver jurídicamente los proyectos dentro de la comuna. Y acá voy a regresarme a su biografía y dice acá que se casó en el año 2005 y que tiene 2 hijos adolescentes y un hogar integrado. Me Así parece es. que ese es el cargo más difícil de llevar, don Ricardo. Eh, pero, pero cuéntenos un poco cómo su vida personal se une con la vida profesional hasta el punto de que usted considere que está preparado para el cargo. Claro, bueno, de hecho mi programa, parte de mi programa está basado en la familia integrada. Creo que hemos perdido muchos valores como sociedad y actualmente estamos reclamando por qué la sociedad se encuentra tan corrompida, pero es porque la familia, que es la base de la sociedad, se ha quebrantado. Gracias a Dios, yo tengo un matrimonio estable con mi esposa, claro, con altos y bajos como cualquier matrimonio, pero siempre hemos salido juntos adelante, agarrados de la mano de Dios. Mi esposa ha sido un gran apoyo. Le voy a contar una anécdota, ya que estamos platicando un poco. Adelante, aquí estamos en Eh, confianza. sí, claro, fíjese que resulta que cuando yo pues fui postulado para el cargo de alcalde, mi esposa inicialmente no muy quería, ¿verdad? Entonces, esa noche se enojó conmigo y bueno, no me habló. En confianza, no me habló. Al día siguiente se levanta, se despierta, se voltea y me dice, Ricardo, ya lo pensé, vos toda la vida te has preparado para ese cargo. Vos tenés la capacidad, tenés la experiencia. Eso sí, vas a ir a ganar, porque vos no sos mediocre. Así que yo te apoyo. Mi esposa también es abogada, me dijo, yo me voy a encargar de la oficina y vos te vas a encargar 24/7 de salir a las comunidades, de ir a platicar, de ir a ver cómo está tu gente, hablarles, decirles que ya estás aquí y que ahora sí Villanueva va a tener alcalde. Y entonces me mandó directamente a hacer campaña, ¿verdad? Yo fui el último en salir, de hecho, entonces, en un paréntesis, yo fui el último candidato en estar inscrito. Entonces, yo Ah, empecé mi campaña hace 35 días. No me robé la salida, no es como otros candidatos que hace 2 años y medio están ahí en las comunidades. No, yo salí hace 35 días
pero mi esposa fue fundamental. Ese apoyo que ella me dio es lo que me permite a mí hoy estar caminando las comunidades, que me estén viendo y obviamente en ese caminar entender cuáles son las principales problemáticas que tiene mi municipio para poder resolverlas y poder trabajar. Y el segundo punto que a mí me viene con ese tema de mi esposa y la familia es cómo mi esposa se ha vuelto ese soporte que yo he necesitado. Gracias a Dios, pues mi esposa también es abogada, como ya le dije hace un momento, muy buena, por cierto. De hecho, sin que me oiga, ella es una de las mejores abogadas que tiene Guatemala. Y en verdad, no me lo estoy inventando yo. Es así. Entonces, ese es un respaldo que para mí es fundamental. Con respecto a mis dos hijos, a pesar que es una edad difícil, los 15 años, son dos personas maravillosas que han sido bien educadas, con valores y principios, y la verdad es que también me están apoyando. De hecho, mis hijos han venido conmigo actualmente cuando tienen tiempo, porque obviamente tienen las actividades escolares, pero cuando no están en las actividades escolares los fines de semana, ellos van conmigo a caminar a las comunidades, porque como hablamos con ellos tienen que saber a quién va a servir su papá. Y además hay una proyección social que ellos tienen que aprender desde este momento, porque desgraciadamente los jóvenes actualmente como que se han desviado un poco por cuestiones de la tecnología o otros temas, se han desviado un poco y se les ha ido esa proyección social que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Porque al final del camino en esta tierra venimos para servir al prójimo y el que no sirve, no sirve. Muchas gracias. Hablemos un poco entrando en materia de democracia y Estado de Derecho. Y le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos sus colegas anteriores. ¿Cómo no? Hablando con un gran historiador, a quien por cierto vamos a tener la próxima semana una entrevista donde vamos a hablar de la historia de los procesos electorales en la década de los 70 y 80. Él me decía que para él era irrisorio que existiera un debate sobre conceptos como Estado de Derecho y democracia, porque él consideraba que en este momento en Guatemala no existía ninguno de los dos. Y yo le pregunto a usted, ¿existe Estado de Derecho y democracia en Guatemala en este momento? Mire, la verdad es que y yo soy catedrático universitario también, y parte de lo que yo platico con mis alumnos en la maestría, doy maestría, por cierto, es que la gente tiende a confundir el Estado de Derecho con el Estado de legalidad, que son dos temas completamente diferentes. En Guatemala nosotros vivimos bajo un Estado de legalidad porque cumplimos los preceptos que se establecen en las leyes, pero Estado de Derecho es un poco más complejo y de hecho es un fenómeno, le podría decir yo, que afecta a Latinoamérica completa. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho no solo es la separación de poderes que nos establece la Constitución, que a mi criterio aquí en Guatemala, y salvo que usted me diga otra cosa, es un tema bastante complejo, porque hemos visto cómo en estos últimos años no ha existido esa división de poderes, o es de los que nos hemos quejado muchos. Vemos cómo se han alineado los poderes y cómo están bailando al son de una sola persona. Eso es quebrantar el Estado de Derecho, ¿verdad? De ahí, pues, tenemos otros entes que la propia Constitución nos da como entes de control, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, que tampoco están teniendo una función dentro de este Estado de Derecho. Entonces, yo hoy le podría decir que yo no creo que Guatemala esté dentro de un marco de Estado de Derecho. Sí en un Estado de un marco de legalidad, pero de derecho no lo creo. Y ¿Y con el tema de democracia? la democracia, pues si nosotros hablamos de una democracia real, como debería existir, basándonos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos del Hombre, que efectivamente nos amplía a la democracia como una participación, como ese derecho de elegir y ser electo, yo creo que hoy Guatemala está muy distante de ser un país que tenga la mejor de las democracias. De hecho, dentro de los índices que existen para decir somos un país democrático, podemos ver que tenemos una democracia en crisis en este momento actual. Eso, ¿Y cómo se puede fortalecer la democracia desde el Palacio Edil? ¿Cómo se puede fortalecer la democracia siendo alcalde de un municipio tan importante como Villanueva? claro, la democracia se puede fomentar o se puede desarrollar a través de permitir a entes de control entrar a fiscalizar a la municipalidad. Y yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en el consejo anterior, no en el actual, sino en el anterior,
Las sesiones de consejo eran grabadas, eran pasadas por la televisión, o usted podía llegar a la sala de la municipalidad, había un espacio en donde se transmitía y usted podía ver cómo ocurría la sesión de consejo, cómo se veían los puntos, cómo se votaban los puntos. Desgraciadamente, eso se perdió. Entonces yo creo que ese tipo de control es necesario implementarlo otra vez, porque eso es democracia, cuando el pueblo puede fiscalizar lo que hace su gobierno local. Ese es un aspecto de la democracia. Recordémonos que un consejo municipal no se integra solo con el alcalde que se quiere elegir. El consejo municipal se integra con los diferentes representantes de otros partidos políticos que por representación de minorías ocupan un lugar dentro del consejo municipal. Es como un congreso, ¿verdad? En el congreso es por representación de minorías igual que el consejo. Y las decisiones se toman a través de la voluntad de ese consejo municipal. Entonces es importante que las personas tengan acceso a la fiscalización de lo que hace su consejo. Aparte, también es importante que las personas puedan fiscalizar lo que haga la municipalidad en su administración. Eso es básico, eso es fundamental. Entonces, hay que fortalecer esa participación ciudadana para que todos podamos tener una transparencia y podamos ver que efectivamente nuestros recursos, nuestros impuestos son bien utilizados. Muchas gracias. Y en este mismo rumbo de la transparencia, ¿cómo puede usted garantizar que la alcaldía de Villanueva va a funcionar de manera transparente bajo su gestión? Bueno, para empezar, se fortalece la ley del libre acceso a la información pública, ¿verdad? La municipalidad no puede tener algún tipo de información que sea reservada al público, como ha ocurrido en otros tipos de municipalidades, en donde tratan de reservar alguna información. En los accesos que las personas pueden tener directamente a través de las plataformas establecidas es importante, ¿verdad? Para que puedan acceder a lo que se está realizando. Eh, el alcalde tiene que tener un gobierno abierto, el alcalde debe de fomentar esa participación ciudadana, tiene también que recibir a los vecinos, ¿verdad? Que puedan ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está desarrollando ese gobierno municipal. Desgraciadamente, muchos vecinos no saben o no entienden cómo es que opera una alcaldía administrativamente hablando. Incluso muchos candidatos a alcalde actualmente no saben cómo está funcionando o cómo opera una alcaldía, que es lo que yo decía en el punto inicial, cuando les decía, mire, ese derecho de piso del año y medio, 2 años, que yo ya pagué, yo ya sé cómo funciona, sé cómo se puede implementar. Entonces, es importante tener esos controles por parte de la población o por parte de otros entes fiscalizadores, que son independientes a la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo. Ahora, la Contraloría General de Cuentas tiene una función propia que establece la Constitución y que también lo establece su ley orgánica, que es independiente a la fiscalización que tiene que hacer el ciudadano común. Claro, es interesante porque el control interorgánico es fundamental. Y hablando un poco de las áreas clave que usted considera que necesitan fortalecimiento en Villanueva, ¿cuáles cree que serían esas áreas clave? Cuando hablamos de las áreas claves, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de seguridad. Creo que Villanueva es un municipio que le urge la seguridad, una seguridad real, seguridad que se ha perdido. Déjenme contarle que desde el 2012 se había implementado ya el uso de las cámaras de seguridad, el uso de un centro de monitoreo municipal, o sea, ya se había creado, se estaba utilizando, había un convenio con las fuerzas combinadas, ¿verdad? Entiéndase, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Policía Municipal. Sin embargo, eso se perdió. Es importante regresar nuevamente a tener ese control, a venir a implementar controles de seguridad, volver a hacer esos convenios con el Ministerio de Gobernación y con el Ejército. Eh, Hay una implementación de un sistema de botón de pánico que es a través de una aplicación que se tiene en el teléfono. Hoy todos tenemos teléfono, así que es fácil poder accesar a ese sistema de seguridad. La implementación de la tecnología como los drones. En la actualidad podemos ver cómo los drones pueden perseguir al delincuente junto con esas fuerzas combinadas. Y hay un punto importante, yo como abogado se los he dicho a las comunidades, miren, yo sé que muchos vecinos no tienen la capacidad económica de poder pagar un abogado. Eso supone que con la alta carga que tiene el Ministerio Público de Trabajo,
muchos de los casos no lleguen a un término feliz, es decir, el juez resuelve por falta de pruebas, dan la libertad de las personas que muchas veces, a pesar que cometieron un hecho ilícito, eh, no termina de ser probado por el Ministerio Público. Entonces, la municipalidad, al menos en mi gestión, va a tener un cuerpo de abogados que coadyuven con el vecino, que se querellen con el vecino y que lleguen a las últimas consecuencias, interponiendo apelaciones, casaciones, amparos, apelaciones especiales, lo que sea fundamental para que ese delincuente no pueda regresar a la calle. Eso es básico, tenemos que hacerlo así porque si no, estamos condenados a un ciclo que nos está pasando actualmente en donde la violencia está imperando. En las comunidades que he estado caminando me dicen, mire, aquí es desesperante porque no podemos poner un negocio, porque ya viene la extorsión al día siguiente. Me estaban contando que aquí en el centro una persona puso un negocio y ahora resulta que le vinieron a extorsionar y no puede cerrar el negocio porque ya le dijeron que si lo cierra, entonces le va peor. Entonces, ese tipo de situaciones hay que perseguirlas. Y yo creo que sí tenemos esa capacidad a través de la municipalidad y a través de esas combinaciones con fuerzas del Ejército y de la Policía Nacional Civil para poder atacar y disminuir la inseguridad que impera en el municipio. Ese es uno de los principales problemas. Otro problema que tenemos es el tema del agua. Muchas comunidades no tienen ahorita el agua o lo reciben por muy poco tiempo. Entonces hay que implementar una política para la distribución de agua, para que las colonias que no tengan puedan tener también, para que también a las personas que reciben muy poco, me estaban diciendo, por ejemplo, en una comunidad en donde solo le está poniendo 20 minutos al día. Imagínese usted, ¿qué puede hacer usted con 20 minutos de agua? ¿Cuánto lo puede llenar? Ni siquiera pueden llenar un medio tonel. Entonces es importante generar esa política, ¿verdad? ¿Y cómo se genera esa política? El mantenimiento de pozos, perforación de nuevos pozos, o traer agua en bloque de otras comunidades que sí tienen agua. Y que no me estoy metiendo el agua azucarado, ya pasa, ya está sucediendo en otras municipalidades. Hablemos un poco de infraestructura y servicios públicos. ¿Cómo planea usted mejorarlos o implementarlos en el municipio? Claro, cuando hablamos de servicios públicos nos estamos refiriendo al manejo de los desechos sólidos, ¿verdad? ¿Cómo es que se manejan los desechos sólidos? O sea, hay un tema muy importante. Recuérdese usted que ahorita la ley que empieza a partir de agosto de este año ya nos está obligando a todos a clasificar la basura en basura orgánica y basura inorgánica. Entonces, eso es un tema que para mí la municipalidad ya tuvo que haber gestionado, ya tuvo que haber implementado dentro del vecino esa cultura, ¿verdad? Los tuvieron que haber programado para lo que va a suceder en agosto. El problema que yo veo con tema de basura es que usted camina en las calles y no encuentra un basurero. Entonces, ahorita yo creo que es importante que la municipalidad ponga los basureros de desechos orgánicos y desechos inorgánicos con diferencia de color para que la gente sepa, desgraciadamente tenemos mucha gente analfabeta, que la gente sepa, por ejemplo, si en el contenedor verde son desechos orgánicos, en el contenedor rojo es desechos inorgánicos. Esto nos va a ayudar bastante con nuestra cultura de limpieza. Actualmente el municipio está bastante sucio, pero se debe a esa falta de política relacionada con el manejo de los desechos sólidos que actualmente tenemos en el municipio. Hay que trabajar ese tema de lleno. Eh, no sé si algunos no sepan, pero aquí en Villanueva, por ejemplo, los desechos sólidos son manejados a través de una asociación que se llama Ecorrecuenca. Entonces, Ecorrecuenca, al final, tiene concesionadas las rutas de los servicios. Hay que hablar con esta gente de Correcuenca. No es posible que en algunos momentos no recojan la basura porque consideran que es demasiado. Y eso es parte de lo que hemos platicado con los vecinos. O sea, llega esta entidad y le dice, miren, no, porque ahora si quiere que me lo lleve, me va a tener que pagar 100 quetzales o 50 quetzales. Y eso creo que no es posible, ¿verdad? En tema de infraestructura también, un tema que es muy importante y que yo creo que afectó ya a todo el país, no solo a Villanueva, es el tema de los drenajes. ¿Qué pasa con los drenajes? Actualmente no tuvieron la limpieza adecuada y eso provocó ese colapso que la CA9 ocurrió hace aproximadamente 8 meses. ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando se hizo ese agujero que nos salió muy caro a los vecinos de este municipio? Eh,
obviamente necesitamos drenajes, pero eso ya pasa también por un tema de un presupuesto que el municipio no tiene, pero que habría que manejarlo a través del gobierno central por el alto riesgo que se está pasando ahorita en Villanueva con esos agujeros que se están formando y que, ojo, pueden venir más. La falta Don de Ricardo, limpieza de drenaje, la carencia de drenajes, eso es un tema de alto riesgo para el municipio. y manteniéndonos en la línea de esta pregunta y el tema de la infraestructura, que obviamente ha salido a luz, lo que hemos visto todos que ha sucedido en Villanueva, ¿cómo se puede trabajar y cómo se puede prevenir que esto suceda? Como le digo, mire, para empezar, tiene que llegar un alcalde que sepa que en verano se tiene que hacer limpieza de los colectores y de los drenajes, que fue lo que no hizo este gobierno local de ahorita. En verano se tiene que hacer esa limpieza para evitar que haya un colapso. Eso lo sé yo porque en la época en la que fui secretario de la municipalidad, yo tuve la oportunidad de ver cómo se hacía la limpieza en verano y era increíble ver lo que se encontraba. Motos de agua, sillones, camiones llenos de desperdicios. O sea, la limpieza que se hacía en verano permitía que en invierno el municipio no se hundiera. Entonces es importante en el primer tramo hacer esa limpieza, pero también es necesario ampliar esa raíz de drenaje. Yo creo que el municipio, sin temor a equivocarme, por lo menos un 75% del municipio carece de drenaje. Entonces es importante lograr desarrollar esos drenajes, que es un proyecto que vale más de 1.000 millones, pero que yo creo que a consecuencia de ese agujero que se hizo en la CA9, debieron de haber decretado un estado de emergencia en Villanueva y el Congreso pudo haber aprobado esos 1.000 millones para poder implementar los drenajes. Actualmente el presupuesto yo creo que solo se pueden utilizar entre 30 a 35 millones para la implementación de drenajes anualmente, que eso es muy poco y para la necesidad del municipio creo que no se da abasto. En 4 años no se pueden hacer esos drenajes. Muchas gracias. Vamos a tener el segmento de la inteligencia artificial, si le parece. Vamos a pedirle al chat GPT que genere una pregunta. El chat GPT ya sabe que yo estoy teniendo una conversación en vivo con usted y le he pedido que genere una pregunta creativa. Así que le voy a leer lo que me está diciendo el chat que le pregunte. Dice, señor candidato, si pudiera pintar un mural en el corazón de Villanueva que capturara la esencia y el espíritu de la ciudad, ¿qué elementos incluiría? Su gente, su gente trabajadora. Honestamente, yo creo que Villanueva tiene gente muy trabajadora, mal etiquetada por un grupo de energúmenos, pero somos gente muy trabajadora. Y yo que voy a las comunidades y que veo a esa gente, bueno, yo no sé si usted ha venido a Villanueva, pero a Varias partir de las veces, cuatro y media sí. de la mañana, a partir de las 4:30 de la mañana, el tráfico está a tope, porque la gente va a trabajar, sale a trabajar a la ciudad para poder llegar temprano a sus trabajos, salen a esa hora, es increíble, es impresionante ver cómo a las 4:30 de la mañana ya hay colas para poder llegar a la ciudad de Guatemala, y eso es porque la gente quiere ser puntual. Entonces su gente trabajadora, yo creo que ese, para mí, sería ese mural. Ver estas Muchas madres gracias. que trabajan, en verdad, créame, es, para mí, se los digo, miren, para mí es un orgullo ver a mi gente trabajando, porque trabajan de sol a sol. Muchas gracias. Y sigamos hablando de la gente, de los ciudadanos, del vecino, y hablamos de participación ciudadana. ¿Cómo va a fomentar usted la participación ciudadana en la toma de decisiones en su gobierno municipal? Claro, existen varios aspectos, varios puntos por los cuales se podría implementar esa participación ciudadana. La primera, obviamente, pues es el Consejo Municipal. Usted sabe que está formado por diversidad de miembros de los partidos políticos que representan a las minorías existentes en el municipio. Entonces, esa es la primera forma. De ahí tenemos los COCODES, ¿verdad? Los COCODES es una participación activa por parte de cada una de las comunidades dentro de su propia comunidad que después se traduce a un común que es la representación de estos COCODES junto con la municipalidad y otros actores del municipio. Entonces, esa es una participación importante que se tiene que tener y que es por ley, o sea, la ley ya lo establece. Y de esa forma yo creo que podemos tener esa participación. Además, hay otro tipo de actores, como por ejemplo las asociaciones, ¿verdad? Que son importantes, esas asociaciones de vecinos
que también trabajan duro por sus propias comunidades o por los intereses de algún grupo determinado. Ahora, por ejemplo, tenemos una asociación de colegios privados. La asociación de colegios privados vela por esos intereses de esos estudiantes y esos colegios que están en el municipio. Que ojo, que tenemos uno de los municipios, uno de los colegios más grandes, cuando estamos viendo el Liceo Javier o el Montemaría, que se ubican aquí en se ubican aquí en Villanueva, y que cuántos alumnos no han pasado por esas aulas, y me incluyo, que yo también estudié en el Liceo Javier. Muy bien, muchas gracias. Me hizo recordar ahí la época del colegio. Hablemos un poco de los jóvenes, ya que está hablando de los colegios, de la juventud. Existen, obviamente, en un país como el nuestro, tan diverso, muchísimos grupos subrepresentados. ¿Y cuál es su plan para involucrar a los jóvenes en la participación política en su gestión si usted llegara a ser electo? Mire, es una pregunta interesante y justamente hoy estuve en un foro, en un colegio aquí de Villanueva, al cual yo felicito porque en verdad fue muy profesional, quedé muy impresionado. Tuve la oportunidad de hablar con muchos jóvenes que están interesados en la política nacional y ellos me decían, mire, nosotros queremos saber cómo es que puede una persona integrarse a un partido político, de dónde surge eso de querer participar. No eran jóvenes que querían ver un TikTok o a Pedro Picapiedra bailando un TikTok, ellos querían realmente involucrarse en temas, y entonces digo yo, son temas sensibles que a mí personalmente me gustó mucho esa participación porque vi el interés de los jóvenes. No estaban, las preguntas eran las preguntas que estamos platicando con usted ahorita, drenajes, calles, agua. Entonces dije, qué bueno que se esté fomentando en la juventud este tipo de circunstancias. Y obviamente hay que fomentar esa participación. ¿Y cómo hacemos que se fomente esa participación? Eh, las escuelas y los colegios es importante que tengan, por ejemplo, un tema de un club de debate, ¿verdad? Porque en el club de debate es donde nosotros vemos esa capacidad de los patojos de estudiar y de poder involucrarse y que les nace esa curiosidad de poder pasar a un segundo nivel, que eso ya sería a través de asociaciones de estudiantes o asociaciones juveniles, tratando de velar por sus propios intereses. Y dentro de la municipalidad, a mí me encantaría tener un espacio abierto para que los jóvenes me lleven proyectos que podamos trabajar, pero con ellos, de la mano con ellos. No sé si me logro dar a entender. Claro. No es lo mismo que me dejen un proyecto a que venga el joven y esté conmigo y que lo desarrollemos en conjunto. Y la verdad esa sería una invitación para los jóvenes, poder desarrollar un proyecto colectivo en donde ellos vean esa creación desde cero, desde cómo hay que implementar un presupuesto, ver de dónde salen los recursos, pero que al final del camino rinde sus frutos. Para mí eso sería muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Como lo he venido platicando en estas 9 entrevistas anteriores, este es un espacio donde yo no busco generar polémica, donde acá la repregunta no existe, más bien lo que quiero es generar un espacio donde los candidatos nos compartan su esencia y ese es el fin de este espacio. Y de nuevo le agradezco que sigamos en esta conversación. Hablemos un poco de las propuestas de campaña. De esto se trata lo que está sucediendo ahorita. ¿Cuál es su principal propuesta de campaña y cómo se va a beneficiar Villanueva con esta? Mire, mi principal propuesta de campaña se llama Vida Digna. Cuando yo entendí que es por la gente que uno trabaja, entonces en ese momento mi primer eje se volvió vida digna. ¿Qué es vida digna? Vida digna es las personas puedan desarrollarse libremente, sin temor, dentro del municipio, eh, basados en varios ejes dentro de la vida digna. El primer eje, empecemos con la niñez, ¿verdad? ¿Qué necesita la niñez? La niñez es importante, y también como base del tema de seguridad, de prevención del delito, poder brindarle esa seguridad a los niños y a las madres, sobre todo. Hay mucha madre soltera en Villanueva, y no necesariamente madres solteras, sino que tengan padres que trabajan, porque hoy en día, al nivel en el que vivimos en Guatemala, papá y mamá trabajan. Entonces, que nosotros podamos brindarles en la municipalidad esos centros especializados de educación, en donde los niños después de ir a la escuela o antes de ir a la escuela, dependiendo qué jornada estén, puedan ir y poder obtener refuerzos con maestros especializados
especializados en matemática, en literatura, en ciencias, porque es importante. Independientemente de eso, la generación de deportes, ¿verdad? Obviamente, y lo pueden ver ahí en mis redes sociales, yo ya tuve un acercamiento y ya me estreché las manos con los exentrenadores que eran de la Escuela del Pescado Ruiz, que fueron entrenados por este señor Grill Prieto, en donde ellos se comprometieron conmigo a que si yo gano la elección, a partir de enero del otro año, ellos regresan con las escuelas de deporte. En este caso, fútbol, pero también quiero ampliarlo, por ejemplo, a tenis, lo quiero ampliar a béisbol, a otros deportes. Sobre todo hay un tema que es muy importante para mí y son las escuelas de idiomas. Las escuelas de idiomas no solo tienen que ver con niños, también tienen que ver con adolescentes o con adultos. Actualmente Guatemala pierde muchos trabajos por la falta de capacitación que tienen las personas. Ya no solo basta con hablar inglés. Hoy es importante que hablemos otro idioma más. Francés, alemán, italiano, portugués, mandarín. Entonces la municipalidad tiene que generar esas escuelas de idiomas con esos otros idiomas alternativos para que los niños aprendan y no solo los niños, sino pasamos a la segunda etapa, que es ya jóvenes y jóvenes adultos, para que puedan conseguir mejores empleos, especialmente los call centers, que es una de las fuentes de trabajo más importantes del país el día de hoy. Entonces, ese es enfocado a la vida digna en tema de trabajo, pero también se mezcla un poco con el tema de seguridad. Lo que hablamos hace un momento, cómo es posible que alguien pueda ser emprendedor, poner un negocio, pero que lo tenga que cerrar o que tenga que huir porque viene una extorsión. Entonces, el tema de seguridad va de la mano con esta vida digna. Eh, en esencia, podríamos hablar también, y me he topado con, ahorita que he estado caminando en el municipio, con muchas personas con capacidades especiales. Entonces, yo sí tengo ese compromiso y ese sí es, yo casi no prometo, porque yo vengo a trabajar, no vengo a prometer, pero esa es una promesa que yo les hice a estas personas con capacidades diferentes, que vengo con centros especializados para estas personas, porque esa es la vida digna que nosotros necesitamos en el país, para no exclusión, sino inclusión. Obviamente ese es el primer eje que yo tengo y que me comprometo con el vecino a darles dignidad otra vez. Estoy en contra de ese tema de las bolsas sociales, que aunque yo sé que se manejan a través del gobierno, eh, yo, y se los digo en la calle, les digo, miren, es imposible que nos digan qué comer. Yo prefiero generar empleo, ver las condiciones para generar más empleo, a manera que ustedes no tengan que estar esperando que les traigan una bolsa, sino que ustedes de su bolsa vayan a comprar lo que ustedes quieren comer el día que sea. Y creo que eso es algo importante que le da dignidad y dignifica a las personas. Muchas gracias, licenciado Córdoba. Hablemos un poco y voy a citar sus palabras, que usted ya había pasado o ya pasó por esa etapa de aprendizaje de cómo funciona un gobierno municipal. Entiendo que que parte de eso es entender cómo funcionan las finanzas de un gobierno municipal y preguntarle si ya tiene claro el mapa de por dónde iría el financiamiento de estas propuestas que usted tiene en mente y que usted pueda garantizar, entendiendo esto, que se implementen de una manera efectiva y mucho más rápida. Claro, la base es las empresas municipales, ¿verdad? Hay que poner a operar esas empresas municipales que no solo dignifican a las personas, sino que nos dan la capacidad de poder llegar y dar más servicios a más vecinos. Obviamente, el tema de las empresas municipales pasa por tener gente no solo con capacidad, sino gente honrada y honesta que venga a trabajar para hacer grandes estas empresas y que no venga a servirse de las mismas. Un ejemplo muy importante de esas empresas municipales, claro, en Guatemala, por ejemplo, usted puede ver, está en Pagua, está en Metra, que son empresas municipales con modelos, en algunos casos, rentables, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy usted usa la electricidad de la empresa eléctrica. Le pregunto, ¿quién es el dueño de la empresa eléctrica de Guatemala? No sé si usted sabe. Pues depende del departamento o el municipio, pues ahí cambia de dueño. No necesariamente. El dueño de la empresa eléctrica de Guatemala hoy es la Municipalidad de Medellín, a través de la empresa pública de Medellín. Es un modelo que salió de Colombia y que ahora es propietario en varios países de varias empresas.
que le generan al municipio ingresos. Y obviamente usted va y mira Medellín o mira Bogotá o Cali, que también han implementado ese tipo de modelos, y ve usted esa infraestructura que ellos están generando a raíz de lo que reciben de las empresas municipales. Entonces yo creo que es un modelo bastante útil que hay que hacer y hay que implementarlo, y ese es de urgencia para que nosotros podamos tener más recursos, porque actualmente pues la municipalidad recibe recursos por parte del Estado Constitucional, por parte del IUCI, por parte de las multas de tránsito, ¿verdad? Porque hay que decirlo, las multas de tránsito son uno de los principales ingresos que tiene la municipalidad actualmente. Cualquier municipalidad del país, y por eso es de que miran ustedes ahí a los policías a la orden del día. Entre los policías que están viendo el tema de las multas y la falta de educación vial de los conductores, el resultado son multas que vienen a incrementar el presupuesto de la municipalidad. Pero creo que las empresas públicas municipales son la respuesta para poder implementar, para poder agrandar un poco el presupuesto y que podamos brindarle más servicios al vecino. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar ya al último tema de esta entrevista, que por lo que leo en su biografía, ha de ser uno de sus temas favoritos para alguien que estudió un doctorado en temas constitucionalistas. Así que hablemos un poco de corrupción y de separación de poderes, sobre todo. ¿Cómo se plantea combatir la corrupción y garantizar la transparencia en su administración? Claro, la corrupción se tiene que combatir desde la cabeza. Yo creo que los actores claves son el financiero, son el auditor interno de la municipalidad, eh, los procesos, seguirlos de conformidad con lo que establece la ley de compras del Estado. Y yo creo que básicamente la corrupción se combate a través de esa transparencia, que el vecino pueda identificar esos procesos para ver qué es en qué se está invirtiendo sus impuestos. Entonces, la corrupción sí se puede combatir. Yo, de hecho, estuve en la municipalidad 8 años y nadie puede decir que yo le pedí un centavo o que yo me robé un dinero, porque yo estoy en contra de la corrupción, ¿verdad? Para mí, la corrupción es la forma más vil que le podemos robar a nuestra gente. Entonces, ¿cómo lo combatimos? A través de esos entes de control internos que tiene la propia municipalidad y permitiéndole al ciudadano común que pueda auditar esos libros de contabilidad de la municipalidad, ¿verdad? Ver el presupuesto, ver el plan operativo, ver el plan anual de compras, las transferencias que se hagan. Entonces, eso es importante. La fiscalización de los entes externos es la clave para que nosotros podamos combatir la corrupción, ¿verdad? Tanto interna como externa. Muchas gracias. Hablemos un poco de separación de poderes y cómo se posiciona frente a la separación de poderes en la política local y cómo mantendrá su alcaldía independiente de otras ramas del gobierno. Difícil la pregunta, es difícil la pregunta y le voy a explicar por qué. Dentro del gobierno municipal, pues usted ya sabe, yo hablé eh, del Consejo Municipal, cómo se integra con esa diversidad de partidos políticos, lo que hace que muchas veces se tengan que hacer consensos para llegar a un acuerdo. Es como un mini congreso, ¿verdad? Separación de poderes a nivel local no existe, porque por artículo 253 de la Constitución, la municipalidad es autónoma y como autónoma no tiene otro poder del Estado que pueda tener injerencia, aparentemente. Sin embargo, sí es necesario que el Ejecutivo trabaje de la mano con las municipalidades. De hecho, hay muchas políticas públicas que ya creo yo que es el Ejecutivo quien debería de verlas y trabajar en consenso con el grupo de municipalidades. Por ejemplo, lo que es el transporte masivo. Hoy creo que todos estamos pidiendo transporte masivo, pero las municipalidades, ni siquiera la Municipalidad de Guatemala, tienen los recursos necesarios para poder implementar un transporte masivo. Es demasiado caro, pero el gobierno sí lo puede hacer. Y si el Ministerio de Economía logra determinar cuánto se pierde por esas colas y ese tráfico que se hace, yo creo que debería ser una política ya de Estado. Entonces ahí vemos cómo es necesario que el Poder Ejecutivo trabaje de la mano con las municipalidades, ¿verdad? Eso tiene que ser así. No veo otra opción de por dónde poder hacer esas megas obras que son importantes
para los vecinos de todos los municipios, máxime que ya estamos entrelazados. Y por último, ¿la alianza público-privada es viable en su gestión si fuera Sí, electo alcalde? sí, por supuesto, la alianza público-privada no solo es viable, es necesaria. Es necesaria. Yo, de hecho, he estado hablando con algunos empresarios que vengan y le voy a decir algo, dentro del eje de trabajo, es importante que esos empresarios vengan a generar trabajo para el municipio. Entonces, en esa alianza público-privada, nosotros creemos que hay que fortalecer al empresario para que el empresario venga a invertir en el municipio y también nos ayude con otro tipo de obras. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Guatemala, como a través de esas alianzas público-privadas ha logrado hacer algún tipo de desniveles que son importantes para el municipio. Creo que Villanueva ya llegó a ese estado donde necesitamos del empresario para poder desarrollarnos. De hecho, el plan de ordenamiento territorial de Villanueva, que ahorita está en suspenso, pero que ya se fue consensuado hace 8 años, fue consensuado con estas empresas privadas, ¿verdad? Que quieren invertir en el municipio, que tienen tierras, que tienen fábricas y que quieren desarrollar el municipio. Así que importantísimo. Muchas gracias y de verdad agradezco muchísimo. Estamos llegando y superando ya la media hora sin habernos dado cuenta, sin querer, queriendo en esta mera plática. Bueno, para irnos despidiendo, ¿ya bailó el colesterol? ¿Ya bailó el chicharrón en el TikTok o todavía? Todavía no. Me he negado. Me he negado. Tengo TikTok, de hecho lo abrí ahorita por el tema político, haciendo así muy entre nos. Siempre critiqué el tema de TikTok porque no entiendo cómo una persona que baila la Macarena tiene la capacidad de gobernar un país, honestamente. Yo creo que esa capacidad pasa por otros lados que no es bailar la Macarena en TikTok. Así que el chicharrón me lo han estado pidiendo y tal vez me comprometa con ustedes eventualmente a bailar, o que soy mal bailarín. Pero vamos a ver, tal vez lo consideremos. Muchas gracias. Así que por último le dejo este espacio para que se dirija a usted, a su electorado, a los ciudadanos de Villanueva. Si usted quiere pedir el voto, este es el momento. Así que adelante, el espacio es suyo. Queridos vecinos, yo soy Ricardo Córdoba, del Partido Unionista. Tengo la capacidad, tengo la experiencia, pero sobre todo tengo el temor de Dios. Vengo para servirles, vengo para trabajar por ustedes. Yo sé que muchas veces se han sentido abandonados, pero créanme que yo vengo a hacer todo lo que Dios me pide, con tal de que mis vecinos salgan adelante. Como villanovano que soy, sé que es posible, sé que nosotros podemos cambiar este municipio, podemos recuperar el municipio, podemos salir adelante. Hay esperanza, vemos un sol que nos ilumina pronto. Así que soy Ricardo Córdoba, Partido Unionista, sol visto, sol marcado. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, de verdad le agradezco mucho. Espero que se hayan disfrutado esta entrevista. Yo me la disfruté también. Una entrevista sin polémica, sin estar ahí rebuscándole, sin estar haciendo ahí el dime si directos. Eso vayan a buscar allá con Fonti, con Valdizán y con esos de por allá. Aquí la idea es que ustedes conozcan al candidato y que nos la pasemos bien en esta media hora. Le agradezco mucho, doctor. Espero y le deseo la mejor de los éxitos en este proceso. Y un abrazo para todos. Que les vaya bonito. Soy Xavi. Arroz.